Hola a todos, ¿cómo les va? Un placer saludarlos y encontrarnos en este desafío tan particular, esta propuesta tan interesante que viene desarrollándose y con la posibilidad de poder acceder a tantos contenidos, a tantas presentaciones y disertaciones que tienen que ver con la temática de la discapacidad, darle visibilidad también a este tema y hacer un uso tan fuerte, ¿no?, de la tecnología y la virtualidad como es en este contexto también tan especial que nos toca atravesar. Así que siempre feliz y agradecida de poder difundir todo lo que venimos haciendo, poder aportar y bueno, gracias a quienes me han convocado para que hoy nosotros estemos contando también lo que venimos generando hace muchísimos años, sobre todo desde la Argentina y hacia el mundo, como fiel premisa esto de cambiar la mirada social hacia la discapacidad y hacerlo a través de los medios de comunicación. Aquellos que me conocen saben que desde el 2008 que venimos transitando con una propuesta pionera, precursora, que generamos desde la ciudad de Buenos Aires en aquellos años, ¿no?, en sus inicios, que luego nos hemos trasladado a partir del año 2011 a la ciudad de Comodoro, en la provincia de Chubut, aquí también en la Argentina, y desde el año 2013 que venimos haciendo este programa llamado Somos lo que hacemos desde la ciudad de Rosario y hacia todo el planeta. Una propuesta que siempre tuvo como fiel misión llegar a la población en su conjunto, sobre todo siempre digo aquellos que se consideran alejados de la discapacidad porque no tienen un vínculo directo con el tema, porque la historia no los atravesó, porque no tienen un allegado, no tienen un hijo, y nosotros creemos que debemos precisamente involucrar a la sociedad en su conjunto. Primeramente porque nadie está exento de tener una discapacidad, porque la vida es incertidumbre, hay muchísimas cuestiones que no podemos tener bajo control, creo que de esto nos hemos dado cuenta y mucho, espero que sí, en este último tiempito. Y por otro lado no hay que esperar, ¿no?, hasta este momento en que quizás, bueno, nos suceda una situación que nos haga, ahí sí, empatizar con la temática de la discapacidad para que nos comience a interesar. Por lo tanto, Somos lo que hacemos hoy por hoy es una propuesta multimedial. De hecho, siempre hicimos un uso muy fuerte de la tecnología, de la virtualidad. En aquel momento, en el 2008, ya teníamos una camarita web en el estudio con todo lo que eso significaba. Y esto nos permitía, ¿no?, que desde un estudio de radio las personas pudieran observar el minuto a minuto de todo lo que ahí íbamos compartiendo y difundiendo. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, nos hemos ayornado a todo lo que hoy por hoy nos ofrece, ¿no? Hoy por hoy tenemos tan a disposición la cuestión tecnológica y hace que hoy ya tengamos un programa de pseudo televisión, lo que también nos permitió en el año 2017 incorporar una intérprete en lengua de señas argentina, algo también muy pionero, porque que un programa de radio, ¿no?, contara también con esta posibilidad y con esta accesibilidad, ¿no?, que tanto viene pidiendo la comunidad con discapacidad auditiva, sobre todo en los medios audiovisuales. Y nosotros, bueno, tuvimos ya la posibilidad de poder generarlo, insisto, gracias a todo el acompañamiento que tenemos desde la tecnología, también a un programa de radio, con lo cual las personas con esta condición no quedaban fuera de todo lo que ahí nosotros fuimos compartiendo. Así que siempre valoro y agradezco la colaboración de nuestra intérprete, de Raquel Paitubí, que seguramente nos debe estar siguiendo. Además, el programa cuenta con columnistas, corresponsales de diversos lugares del mundo, esto que fue otro de los atractivos que tuvo Somos lo que hacemos desde siempre, que es la posibilidad de incorporar personas, muchas con discapacidad, por supuesto, que son idóneos, profesionales en el ámbito en el cual se desempeñan y que también hacen su aporte solidario, porque Somos lo que hacemos es una propuesta 100% solidaria. Nadie de los que lo conformamos tenemos una cuestión económica, ¿no?, que nos atraviese. Estamos donando nuestro tiempo, nuestra experiencia, quizás hasta a veces también nuestra energía en pos de esta causa. Y a partir de 10 años que el programa
se había ya desarrollado fue que dimos inicio también a lo que hoy es nuestra Fundación CODIS, la Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad, donde ahí también hemos unido nuestras dos formaciones, ya sea en la comunicación social como en el coaching ontológico, y las hemos aplicado a la temática de la discapacidad para lograr lo que nosotros siempre llamamos una plena convivencia. Y hoy, bueno, me gustaría compartir con ustedes lo que sucede muchas veces con la temática de la discapacidad en los medios de comunicación, ¿no? Que es el área en la cual me especializo. Y claro, yo vengo diciendo ya desde hace un tiempito atrás, en muchas de las entrevistas que me realizan, que el contexto pandemia trajo también todo un beneficio para la posibilidad de expresión de las personas con discapacidad, ¿no? Hace unos años atrás, incluso cuando iniciaba yo con Somos lo que hacemos en el 2008, prácticamente la temática era invisible, ¿no? En los medios. Y claro, con esto de dar posibilidad a que una persona con cualquier condición de discapacidad pudiera también tener su espacio, ¿no? Para poder compartir sus vivencias, sus sentimientos, era un gran acontecimiento, porque los medios tradicionales prácticamente no brindaban, ¿no? Estas oportunidades. Con el paso de los años y el hecho también de la aparición de las redes sociales, esto ha permitido que muchas personas con discapacidad empezaran a tener, ¿no? Sus propios medios de comunicación. Y creo que esto lo vi aún más acentuado durante todo lo que fue el 2020, el contexto pandemia que nos obligó a hacer un uso más fuerte de la tecnología, un uso más fuerte de la virtualidad, hizo que hoy por hoy emergieran gran cantidad de medios, gran cantidad de plataformas en las cuales las personas con discapacidad son protagonistas. Hoy es muy sencillo, ¿no? Tener un canal de televisión, un canal que esté dedicado, ¿no? a quizás compartir historias de vida, testimonios, todo aquello que quizás no es tan frecuente de encontrar en los medios. Entonces siempre celebro, ¿no? Si tenemos que hacer una reflexión en cuanto a lo que fue este año pasado y todo lo negativo que quizás ahí, bueno, se difundía en torno a lo que refería al contexto pandemia. Creo que una de las cosas óptimas y positivas que ha traído fue precisamente la gran aparición de espacios, insisto, protagonizados por personas con discapacidad, donde ellas hacen uso de la palabra en primera persona y donde pueden compartir, bueno, no solo sus vivencias, sus experiencias, sino también lo que es la visibilidad en la defensa de sus derechos, ¿no? Estos derechos que muchas veces no son respetados, no son tenidos en cuenta y donde más allá de que exista toda una normativa legal que acompaña a las personas con discapacidad, en la práctica, ¿no? Estas leyes, estos derechos se desconocen y por eso vemos también muy a diario toda esta burocracia a la cual se enfrentan las personas con discapacidad, con la falta de accesibilidad, con la falta de equiparación de oportunidades, donde no pueden tener una vida en plena equidad, ¿no? Con otros, con y sin discapacidad. Entonces, me parece eso en principio, que si uno hablaba de la discapacidad en los medios de comunicación, hoy ya no nos estamos refiriendo solo a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Donde a veces tenían que habilitar esta palabra o estas entrevistas a quienes tienen la condición de discapacidad. Me parece que hoy por hoy muchísimos pueden tener desde la comodidad de su casa un canal de televisión, es muy sencillo, abren un canal de YouTube, abren un canal de Instagram, ¿no? Tienen sus propias plataformas y ahí también esto hace que puedan expandir, ¿no? El mensaje, ni siquiera sabemos hasta dónde, gracias al uso de la web. Pero bueno, hoy yo me quiero detener un poquito en hacer, ¿no? un poco de historia y mostrarles qué pasó, ¿no? Con las personas con discapacidad o qué pasó con esta temática en definitiva. Si hacemos un poco de retroceso en el tiempo, nos vamos a encontrar que si hablamos de los modelos de la discapacidad, se refiere a las formas que tenemos de interpretar esta temática. Y claro, si nos referimos al modelo de prescindencia,
Muchos recordarán que este modelo piensa que la discapacidad es un castigo o es una maldición, ¿no? Como era vista la persona con discapacidad en aquellos momentos. ¿Qué hace este modelo si nos paramos desde ese lugar? Y bueno, separa o excluye a la persona con discapacidad. Incluso, bueno, con algunas situaciones que también se han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Como querían hacer desaparecer, ¿no? Directamente a quienes portaban esta condición. Aún hoy este modelo de prescindencia, si bien hablamos de un modelo que existió y de manera muy fuerte en algunos años, hoy sigue estando vigente en algunas declaraciones, en algunas expresiones que circulan desde lo social. Esto de decir, pobre Tamara, por ejemplo, sufre una discapacidad, ¿no? Pobre Manuel padece una discapacidad. Con el paso de los años nos hemos trasladado y hemos pasado como humanidad desde el modelo de prescindencia al modelo médico rehabilitador. ¿Qué es lo que piensa este modelo? Que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar, donde la enfermedad, claro, está presente en esta persona, por lo tanto hay que rehabilitarla, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, se hace terapia, se trabaja para normalizar a la persona que tiene discapacidad, ¿no? Para que, claro, por supuesto, parezca una persona sin discapacidad. ¿Qué dice este modelo? Tomás es discapacitado intelectual, toma medicación para sus síntomas, por ejemplo, ¿no? Entre otras expresiones que, como veremos, no solo existieron en algún momento, sino que aún hoy siguen persistiendo, ¿no? Si bien uno habla de que hoy intentamos ya salirnos de este modelo médico rehabilitador, claro, este es nuestro trabajo desde los medios de comunicación, el que realmente la sociedad comprenda que hoy estamos parados en lo que es este otro modelo, que es el modelo social, el modelo de derechos, donde quien presenta una condición es una persona ante todo, que tiene derechos y que la discapacidad no está en quien porta esa condición, sino que la discapacidad está en el entorno, en el contexto, ¿no? El afuera es el que discapacita. ¿Qué es lo que hace el modelo social y de derechos? Bueno, quitar obstáculos, quitar barreras, fijarse en sus capacidades, en estos entornos que tienen que ser cada vez más accesibles, en estos entornos que tienen que ser cada vez más inclusivos. Y desde el lugar del modelo social, desde el modelo de derechos, ¿qué es lo que podemos llegar a decir? Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija y decida hacer. Si bien con la aparición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que me imagino que también habrá sido o será algunos de los tópicos que ustedes van a estar compartiendo a lo largo de estos días en este desafío, saben que a partir de allí nos hemos parado en un modelo social, ¿no? Pero claro, aún hoy, insisto, siguen vigentes en muchas prácticas, desde lo laboral, desde lo educativo, el otro modelo, el modelo médico rehabilitador, donde se sigue viendo a la persona con discapacidad como una persona enferma, ¿no? Que hay que curar, que hay que normalizar. Por lo tanto, desde lo que es nuestro abordaje en los medios de comunicación y lo que intentamos permanentemente promover y transmitir, es involucrar a la sociedad en su conjunto a pararse en un modelo social y en un modelo de derechos. Y también los invito a ver un poquito cómo fue la evolución histórica del concepto de discapacidad, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, la percepción también que se ha tenido de quienes tienen discapacidad ha superado también muchos prejuicios, muchos estigmas. ¿Qué pasaba, no? Hace unos años atrás, no tantos, a quienes tenían discapacidad se los ocultaba, era vergonzoso, ¿no? Tener un integrante con discapacidad en la familia. Fíjense que hoy, y con lo que les comentaba anteriormente, y si uno hace una comparación, hoy quizás es todo lo contrario, ¿no? Vemos que cada vez
mayor cantidad de personas no solo que salen a mostrarse, a visibilizarse, sino también que toman la primera palabra y se expresan a partir del uso de estas nuevas plataformas o de estas redes sociales a las cuales yo antes hacía mención. Pero bueno, si hablamos de esta evolución que sucedió con el paso del tiempo, nos vamos a encontrar con 3 enfoques diferentes. Por un lado, el enfoque tradicional, donde la persona con discapacidad es anormal, es una carga social, es un castigo divino, ¿no? Esto de ver a quien tiene discapacidad como objeto de lástima. A los que tienen, discapacidad hay que aislarlos, hay que segregarlos. Desde aquel enfoque podemos definirlo en segregación. Para luego trasladarnos a lo que fue también el enfoque clínico, ¿no? Donde la persona con discapacidad es un paciente, como les decía antes, es una persona enferma, es objeto de tratamientos. Se debe cambiar a la persona para que pueda adaptarse a su entorno. Fíjense, ¿no? Esto de, claro, tratar de que sea lo más normal posible, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde ese enfoque, si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en qué sucede con la educación, ahí no habría que adaptar los contenidos a quien tiene discapacidad y tiene deseos también de estudiar. Todo lo contrario, es que quien tiene discapacidad tiene que estar allí adaptándose a lo que es la norma. ¿Lo ven? Por lo tanto, en este enfoque se hablaba de integración. Y si hablamos de un enfoque de derechos, donde quien tiene la condición de discapacidad es ante todo un ciudadano, es un sujeto de derechos, donde acá sí se piensa que se debe cambiar el entorno para que esta persona con discapacidad pueda también tener una vida en plenitud con lo que elija hacer, con quien quiera ser. Entonces yo aquí prefiero hablar de convivencia. Muchas veces se utiliza el término inclusión. Nosotros preferimos hablar del convivir, que ya después un poquito más adelante les voy a comentar por qué, ¿no? También nuestro argumento en torno a esta definición que hacemos, donde hablamos de una persona con discapacidad como protagonista de su vida, como líder también de su elección, en lo que quiera, ¿no? En definitiva, llevar adelante en el cumplimiento de sus objetivos, de sus metas, y donde lo difícil es muchas veces enfrentarse no solo a la mirada social, sino a esto de el otro que está enfrente mío es un ser tan distinto a mí que pareciera que no puedo coordinar acciones en conjunto. Esto de no aceptar a un otro distinto como un ser legítimo en su integridad. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque bueno, me quiero enfocar en lo que es hoy, ¿no? Este encuentro y este espacio que tiene que ver con el abordaje de la discapacidad en los medios de comunicación. Saben que cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo conviven con algún tipo de discapacidad. La participación de las personas con discapacidad en todos los órdenes de la sociedad va creciendo. Los avances médicos también y las mejoras tecnológicas están prolongando cada vez más la esperanza de vida de las personas con discapacidad. Todo esto que les mencioné es fuente de información. La pregunta es, ¿cuántas noticias sobre discapacidad encuentran en los medios de comunicación? Y cuando aparecen estas noticias, ¿de qué manera es el abordaje que se realiza? Por lo tanto, vamos a encontrar en muchos de los titulares que allí circulan en los medios este vocabulario, esta terminología que no es la adecuada, que no es la apropiada. Y que siempre insisto con lo mismo, no hay un desconocimiento intencional, ¿no? No es que alguien utiliza la palabra sordomudo, capacidades diferentes, capacidades especiales, minusválido, paralítico, porque tiene la intención de discriminar. Muchas veces quienes están detrás de los medios de comunicación utilizan toda esta terminología porque piensan que es la apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la sociedad en su conjunto? A partir de lo que consume en un medio de comunicación, sea radial, televisivo, gráfico, cree
que esa es la forma en la cual debe, ¿no?, referirse al momento de hablar de discapacidad. Entonces, esta serie de términos, entre otros, que circulan, llevan a pensar en cómo hay que seguir trabajando en el uso del lenguaje, porque el uso de las palabras tiene toda una intencionalidad, ¿no? El lenguaje construye nuestra realidad, el lenguaje también aporta a nuestras creencias, y no solo me estoy refiriendo al lenguaje oral, ¿no? Uno también comunica a partir del cuerpo, a partir de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que va todo en concordancia, y así nos mostramos al mundo. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que estamos teniendo con nosotros mismos y con el afuera? ¿Y qué pasa, ¿no?, con nuestras creencias hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y si sos una persona con discapacidad, ¿qué pasa con tus creencias hacia vos mismo? Entonces, ahí brevemente les comento algunos de los términos que a veces se utilizan y que no son los apropiados, ¿no? Si queremos referirnos a una persona con discapacidad, esa es la forma, anteponer siempre la palabra persona. Ni minusválido, ni deficiente, ni persona con capacidades diferentes, ni mucho menos persona con capacidades especiales, ni incapacitado, ni discapacitado. Es persona con discapacidad, y si queremos referirnos a alguien que está siendo usuario de silla de ruedas, así decimos, persona usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad motriz. Nos referimos a persona con síndrome de Down. No hablamos de retrasados ni de enfermitos, ¿no? Tampoco son los chicos Down, es persona con síndrome de Down. Si queremos hablar de una persona que tiene la condición, ¿no?, en su parte visual, decimos persona con discapacidad visual. No decimos persona no vidente, ¿no?, que esta es una forma muy pero muy habitual de encontrar en muchos medios de comunicación, ¿no? Y claro, cuando hablamos de persona con discapacidad visual, podemos decir persona ciega, si es una persona que presenta, ¿no?, ceguera en su condición, porque atención, si nos estamos refiriendo a una persona que quizás tiene retinopatía, maculopatía o todas estas enfermedades que trajeron como consecuencia una discapacidad visual, ahí estaríamos hablando de una persona con baja visión, ¿sí? Que algo también menciona esto, las personas que tienen una discapacidad no están enfermas, que es lo que decíamos anteriormente, pero hago esta salvedad. Hay muchas enfermedades que traen como consecuencia una situación de discapacidad. Si nos queremos referir a alguien que tiene discapacidad auditiva, así decimos, persona sorda, persona con discapacidad auditiva, no es ni sordito ni sordomudo. Cuando hablamos de alguien que en este caso presenta trastornos en su salud mental, así nos referimos, no es el loco, no es el demente, el psicópata. Y claro, hay un término que también se ha utilizado durante mucho tiempo como sinónimo de burla, ¿no? Esto de decir enano. ¿Cuántos medios de comunicación han tenido que salir a pedir disculpas, ¿no? Yo recuerdo un caso muy notorio el año pasado donde en un almuerzo, una cena, no recuerdo bien, pero se estuvo utilizando permanentemente este término a modo de chiste. Bueno, decimos persona de baja talla o persona de talla baja. Lo que hablábamos antes, ¿no? Decimos persona con baja visión, no es el semividente. Y en aquellos que tienen un resto auditivo, lo mismo que pasa con este resto visual, ¿no? Al decir persona con baja visión, decimos persona con hipoacusia, ¿sí? No, el hipoacúsico. Atención con aquellos que tienen la condición de sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad, no es alguien que es sordito y que además es cieguito, ¿no? Como si fueran dos discapacidades diferentes. La discapacidad es una, es la sordoceguera, por lo tanto es persona con sordoceguera. Si nos queremos referir a alguien que tiene trastorno del espectro autista,
persona con TEA, persona con autismo, no es el autista, fíjense, ¿no? Como muchos de estos términos a veces han sido utilizados no solo a modo de burla, de chiste, sino también de insulto, ¿no? Por otro lado, si nos queremos referir a alguien que tiene discapacidad mental, así lo decimos, no es el retardado mental ni el retrasado. Como verán, muchos de estos términos circulan socialmente, ¿no? Y a lo que nosotros nos referimos permanentemente es cuando estos términos también aparecen en los medios de comunicación, porque quizás en lo social, insisto, hay un desconocimiento, quiero pensar que no hay una mala intención, y entonces quizás hoy que nos estás siguiendo, que nos estás mirando, decís, yo desconocía, ¿no? Que no era la forma apropiada, que no era la forma adecuada. Y no solo desde el uso de la terminología, ¿no? ¿Qué pasa también con la imagen que a veces se presenta de la persona con discapacidad en los medios? Quienes tienen cualquier condición no son ni héroes ni víctimas. Esa es una frase que a mí me encanta, ¿no? Que un poco define cómo muchas veces ahí aparecen, ¿no? En primera plana, en grandes titulares, personas con discapacidad que han cumplido sueños, que han cumplido objetivos en el ámbito del deporte, en el ámbito educativo, y que son vistos como héroes, ¿no? El héroe que hay en mí, soy el superhéroe por haber terminado quizás una formación secundaria teniendo síndrome de Down. No lo tenemos naturalizado el tema, no lo tenemos internalizado, incorporado socialmente, y por eso hace que sea tapa de un diario que un joven con síndrome de Down, por ejemplo, haya finalizado sus estudios, ¿no? Cuando eso tendría que ser totalmente estandarizado, ¿no? Y algo totalmente natural, si se quiere, y no como un hecho destacado. Lo mismo con el ámbito del deporte, ¿no? Muchísimas personas con discapacidad que a partir incluso de haber adquirido, les diría, esta condición, se han involucrado con cualquier disciplina deportiva y hoy la desarrollan a un nivel de élite, de excelencia, hasta incluso representando a su país. Y quizás, ¿no? Ahí es notorio cuando logran un campeonato. Pero ¿desde qué lugar se hace la cobertura de esa noticia? ¿Desde el lugar heroico o desde el lugar del simplemente cumplir el objetivo, ¿no? De haber llegado a concretar la victoria en un torneo, en una competencia? Bueno, es muy habitual, ¿no? Que esto también aparezca en los medios de comunicación, mostrar la imagen de la persona con discapacidad como alguien heroico. Y por otro lado, la otra postura que muchas veces se toma, insisto, todo esto sin ninguna intención, sino con cierto desconocimiento, y quizás también a modo también de generar cierto impacto, ¿no? en la sociedad desde el lado victimista, ¿no? Donde la persona con discapacidad aparece permanentemente como receptora de ayudas. Entonces nos estamos parando desde el otro modelo que hablábamos antes, quizás desde el asistencialismo, desde este modelo de que la persona con discapacidad siempre tiene que ser la receptora, ¿no? de parte de la sociedad superior sin discapacidad por todo lo que le puede llegar a brindar. Entonces, esos son los dos extremos que muchas veces se encuentran en los medios de comunicación. Me parece que lo que nosotros desde acá también estamos fomentando y de alguna manera también lo hemos hecho en cada uno de los momentos en los cuales nos ha tocado, ¿no? Poder difundir lo que hacemos es proponer a quienes trabajan en los medios de comunicación mostrar a las personas con discapacidad en situaciones cotidianas diversas, destacando sus capacidades, favorecer una inclusión verdadera, ¿no? Si se quiere, y si se quiere utilizar también esa palabra, en esto de ni héroes ni víctimas, pero tampoco teniendo a la persona con discapacidad como objeto de motivación, ¿no? Algo que muchas veces también se utiliza, ¿no? Y que hay como una finita línea entre decir, wow, tiene discapacidad y logré este sueño,
o lo que muchas veces la sociedad sin discapacidad puede llegar a pensar de quien porta esa condición. Mira, tiene esta situación puntual y yo, que no tengo nada, no logré ni el 5%. Atención con eso, porque muchas veces, ¿no? En ánimo de poder mostrar que todo es posible, que no hay límites, que todos podemos concretar lo que queremos, caemos en eso, ¿no? En utilizar a la persona con discapacidad como motivación para aquellos que no tienen discapacidad. Entonces, me parece que la idea, o al menos lo que nosotros promovemos, que no es la verdad, es nuestra mirada, es lograr, ¿no?, esta equidad, en definitiva, para todos, y que ahí el cumplimiento de los objetivos, de los sueños, no tengan que ver con que tenés o no una discapacidad. Tiene que ver con lo que cada uno elija para su vida. ¿Qué tema, no? El de la elección. ¿Cuántas veces las personas con discapacidad no ven habilitado y no tienen tan amado esto de poder elegir quienes quieren ser y lo que quieren hacer? Y nosotros, desde lo que es nuestro trabajo, también fomentamos eso, ¿no? Que todos podamos permanentemente diseñar nuestra vida, ser los arquitectos, que en definitiva, desde que empieza la jornada y abrimos los ojos, estamos eligiendo. Lo que pasa que muchas veces pareciera que lo hacemos en piloto automático y no somos conscientes de todas las elecciones que vamos tomando en el segundo a segundo. Y lo que sucede después es que muchas veces, cuando esas elecciones quizás no fueron tan favorables, a los seres humanos nos cuesta un poquito hacernos cargo, ¿no?, que eso lo elegimos. Y alguien por ahí me puede estar escuchando y también me dice, bueno, pero si yo adquirí una discapacidad, yo eso no lo elegí. Claro, hay situaciones que no vamos a poder elegir porque es lo que yo llamo los imponderables de la vida, ¿no? Son esas cuestiones que no podemos tener bajo control. Sin ir más lejos, lo que nos ha sucedido a todos como humanidad el año pasado con el contexto pandemia, sí puedo tener ahí a cargo cómo yo elijo atravesar esa situación puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien hay situaciones que van a aparecer y que están fuera de mí, yo tengo el poder de elegir cómo las atravieso, cómo las traspaso, cómo las enfrento, ¿no? Y esto es poderosísimo para quien tiene también la condición de discapacidad, pero insisto, para los que tienen y para los que no, ¿no? El tener también muy en claro que cada día somos los que tenemos este poder de decir cómo voy a enfrentar el minuto a minuto, ¿no? ¿Desde qué lugar? Desde el lugar victimista, desde el lugar de que están las circunstancias ahí y después estoy yo, o todo lo contrario, lo que promovemos, ¿no?, desde lo que es también nuestro programa, por algo el nombre, el somos lo que hacemos, desde el pararte vos primero, ¿no?, vos como protagonista, vos como líder, y después las circunstancias. Y además de la terminología y además de muchas veces la imagen que se presenta hacia las personas con discapacidad, yo les decía también al inicio que nosotros hablamos de convivencia y no hablamos de inclusión, ¿no? Y a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien no estoy en contra de esa palabra, porque me parece que también es una palabra que la utilizan muchísimos y con una intención también de permitir, ¿no?, que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones en distintos ámbitos de la vida, nosotros preferimos hablar de convivencia. La inclusión nos hacía un poquito de ruido en esto de pensar, ¿no?, que había un mundo de personas sin discapacidad, como en mi caso, y que teníamos el poder para ver si quien tenía la condición de discapacidad puede ser o no incluido en este mundo al cual yo pertenezco. Y que por otro lado estaban ahí afuera las personas con discapacidad, pareciera, ¿no?, como en otro mundo, y en un mundo que supuestamente habría que cambiar, ¿no?, como cambiemos el mundo de personas con discapacidad, cuando en realidad estamos todos en el mismo planeta. Y cuando estas personas que estaban en otro mundo y que pedían que claro, que cambie su mundo,
pedían ser incluidos al mismo tiempo en este otro mundo, ¿no? En el decir, hey, acá estamos, inclúyanme en el ámbito educativo, inclúyanme en el ámbito laboral. Entonces, me pareció que no era la forma, o al menos no era la mirada con la que yo venía trabajando desde el programa, ¿no? Y en el esto de incentivar a que todos podamos cumplir objetivos y metas y que podamos elegir quiénes queremos ser y hacer. Y por lo tanto decidí hablar de convivencia, donde ahí nuestro gran desafío como humanidad es aceptarnos los unos a los otros. Cada uno como un ser único. A mí me gusta esto de todos somos distintos, ¿no? Que es otra frase también muy trillada, ¿no? Todos somos diferentes. Me parece que lo hay que empezar a promover es que cada uno de nosotros es un ser único, inigualable, ¿no? Nadie puede ser como vos y ese es tu poder, dice una frase que me encanta. Y creo que ahí es donde tenemos nuestro desafío como humanidad. El poder aceptarnos los unos a los otros como seres únicos y legítimos. Y cuando hablo de legitimidad, hablo en nuestra integridad, con todo lo que traemos, ¿no? Con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros condicionamientos, con nuestras formas de pensar y hasta también con nuestras elecciones. Entonces, en esto que digo, ¿no? de la convivencia, empezamos a encontrar que nos cuesta mucho aceptar a ese otro que piensa distinto a mí, que hace diferente a mí, y ni hablar cuando tiene una condición física distinta a mí, ¿no? Donde lo vemos hoy por hoy, incluso con el uso de las redes sociales, donde pareciera que aquel que no piensa igual que yo pasa a convertirse en un enemigo, ¿no? Entonces, la invitación es precisamente eso. Aprendamos a convivir, a aceptarnos los unos a los otros como seres únicos e inigualables. Bueno, antes de despedirme, quiero invitarlos a que puedan ingresar en nuestra página web www.codisfundacion.org. Ahí van a encontrar un poco de todo lo que venimos haciendo, no solo con el programa, sino también con nuestra organización. Hemos ya editado varias publicaciones. Bueno, una tiene que ver con lo que lanzamos en diciembre del 2018, precisamente el 3 de diciembre de ese año, que lo hemos presentado en distintos ámbitos universitarios, académicos de la Argentina, y también el año pasado a través de la virtualidad en distintos lugares del mundo, que es este manual de estilo sobre cómo hablar de discapacidad y cómo tratar, cómo interactuar con una persona con discapacidad. Así que los invito a que puedan encontrar información también en nuestra página web. También entendemos que hay que llegar con el mensaje hacia los más chiquitos, así que hemos también lanzado una serie de charlas en las escuelas, que bueno, que el año pasado no las pudimos continuar desde lo presencial, pero sí desde la virtualidad, acompañado con este libro con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, llamado Hola Amiguitos, y donde bueno, apuntamos precisamente a que los más chicos puedan comprender esto de la convivencia, ¿no? Por algo ahí terminamos el libro con esto que refiere a que ellos puedan estampar la huella de su manito, diciendo que respetan y aceptan a todos por igual. Así que los invito a que, como digo, puedan ingresar en nuestra página web. Van a encontrar también algunas publicaciones que se pueden bajar gratuitamente. Por ejemplo, Lola Amiguitos, hay una agenda 2021 que es digital, que se llama Discapacidad, Acción y Aprendizaje, donde van a encontrar no solo la posibilidad de que ustedes puedan ahí completar sus acciones para este año, sino que lo que hemos logrado después de un trabajo muy minucioso que nos ha llevado bastante tiempo, que fue reunir en un solo lugar todos los días mundiales relativos a la discapacidad. En la portada de cada mes van a encontrar el calendario de ese mes, por supuesto, con las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial. Es algo que hasta este momento no existía, que siempre eran como algunas fechas más conocidas, las que ahí, bueno, se difundían cuando llegaba el momento, pero que ahí fácilmente ustedes se lo pueden descargar. Van entonces a nuestra página web y encuentran la agenda digital y gratuita Discapacidad, Acción y Aprendizaje. Así que www.codisfundacion.org.
Les agradezco que hoy hayan estado compartiendo estos minutitos. Bueno, los invito también a que puedan seguirnos todas las tardes a las 4 de la tarde de la Argentina. Si no, bueno, si nos están siguiendo desde otros lugares del mundo, pueden buscar el horario ahí en su ciudad, en su país, seguirnos en todas las plataformas como Somos lo que hacemos y ojalá que algo de lo que hoy les estuve compartiendo, bueno, lo puedan aplicar también a sus vidas. Creo que si eso puede ser posible, ya me siento más que satisfecha. Así que les envío un abrazo enorme y hasta cualquier momento.